¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Voy a pasar a presentarle mi presentación. Nomás permítame podérsela compartir. Ok. Esta es la portada. Es la segunda evidencia. Son los métodos de entrenamiento en la capacidad de fuerza. En este caso yo los enfoqué para el deporte de fútbol americano. Una pequeña introducción. La finalidad de esta presentación es dar a conocer los métodos del entrenamiento de la capacidad de fuerza en el deporte de fútbol americano, como le acabo de comentar, para las ganancias de la masa muscular y fuerza, para la obtención del incremento deportivo o la forma deportiva. Del mismo modo, se hizo una revisión bibliográfica en diferentes tipos de libros para presentar los métodos más adecuados de dicho deporte, poniendo en prioridad la capacidad física que desempeña en cada jugada. Sabemos que también se emplean la capacidad de velocidad y de resistencia, pero mi trabajo va un poquito más enfocado, bueno, más bien va enfocado al desarrollo de la capacidad de fuerza. Todas las variables y factores que intervienen en la mejora de las distintas expresiones de fuerza se organizan y estructuran en los métodos y en la planificación del entrenamiento. La utilización de unas determinadas cargas o métodos deben tener presente su efecto sobre las curvas de fuerza-velocidad y buscando siempre el adecuado equilibrio en ambas que más favorezcan en el rendimiento específico. Vamos a empezar con los métodos. Empezamos con el método de intensidades máximas. 1. Coloqué dos variables. Eh, este método indica que la intensidad aproximada a trabajar es del 90 al 100%. Yo había escuchado a ciertos autores que no les gusta trabajar con el 100% a menos que se haya dosificado un tipo de evaluación. En lo personal, como en la actualidad sabemos que el RM está en constante variación, pues a mí me gusta tener un dato específico en cuestiones al 1RM, ya que no en todas partes contamos con el encoder lineal, que lo mejor sería trabajar en base a la velocidad de ejecución, como lo dice su autor, el González Vadillo. Pero volviendo a la presentación. Las repeticiones por serie recomiendan que sea de 1 a 3 por la intensidad que estamos comentando, entre las series de 4 a 8, ¿no? El tiempo de descanso entre series eh, de 3 a 5 minutos. Igual aquí yo hago un poquito de pautas porque pues sabemos que muchos atletas se pueden recuperar antes o algunos que ocupan un poquito más de recuperación, pero básicamente es el promedio que utilizan en cuestión al tiempo. Y la velocidad de ejecución debe ser máxima y explosiva. Colocamos aquí unas diferentes etapas, lo que es el carácter del esfuerzo. Mayor número posible de repeticiones por serie o una menos con el 90% en algunos casos, en este caso dependiendo de la etapa. Los efectos principales es el incremento de la fuerza máxima por su impacto por los factores nerviosos sin una hipertrofia apresable. Aumenta la fuerza explosiva, sobre todo ante las cargas altas. Mejora la coordinación intramuscular, reduce la inhibición del sistema nervioso central, se aprende a mejorar y a memorizar a nivel inconsciente los cambios en la coordinación motora, reduce el déficit de fuerza y se puede incrementar la fuerza sin mucho volumen de trabajo. Coloqué algunas observaciones igual en sus diferentes tipos de métodos. No se debe emplear con deportistas y principiantes por la intensidad a la que estamos trabajando, ¿no? Lo ideal es que tengan una adaptación anatómica, posteriormente el cerro hipertrofia muscular, etcétera, etcétera. Presenta riesgo de lesiones si no hay una preparación previa adecuada, que es lo que le comentaba. Debe combinarse con métodos de cargas medias y ligeras. Y debido al alto nivel emocional que se necesita para levantar estos pesos máximos, el deportista puede llegar rápidamente a sufrir síntomas de decaimiento, falta de vigor, elevada ansiedad, sensación de fatiga, etcétera. Pasamos al siguiente método. Seguimos con el método de intensidades máximas, tipo 2. En lo personal, a mí me gusta un poquito más este por la
Por la carga de trabajo, no se me hace que es tan intensa. Sé que en diferentes etapas del macrociclo, del mesociclo, perdón, se debe de adecuar y dosificar el tipo de cargas y también por el tipo de calendario, si hay competiciones o no. Pero como le coloqué en las observaciones anteriores, hay demasiada ansiedad o podemos llegar a un nivel de fatiga muy rápido. La intensidad varía del 85 al 90%, las repeticiones por series de 3 a 5, las series aquí bajan, el volumen de trabajo aquí baja de 4 a 5. Sigo manteniendo esa pausa o esa densidad de 3 a 5 minutos y la velocidad la seguimos manejando a la máxima posible. El carácter de esfuerzo es máximo, el máximo número posible de repeticiones por serie o una menos, igual al porcentaje que se debe trabajar del 85 al 90. Los efectos son semejantes al otro método anterior. Algunos son más específicos o acentuados. En cuestión al IMF, perdón, la coordinación intramuscular, la reducción de inhibiciones y del déficit de fuerza. Otros son más acusados por el mayor número de repeticiones por serie totales, en este caso la fuerza máxima y la hipertrofia. Las observaciones son las mismas del método anterior, pero algo menos acusadas. Pasamos al método de repeticiones 1. La intensidad del trabajo es del 80 al 85, va bajando aquí. Las repeticiones por series las podemos aumentar dependiendo del sujeto. En lo personal me gusta trabajar con estos porcentajes 5, máximo 6 repeticiones por la intensidad. Pero los autores aquí le marcan de 5 a 7. El tiempo de recuperación igual de 3 a 5, de 3 a 5 minutos. Las series de 3 a 5. Y la velocidad varía de media a alta, tratando de ejecutarse, perdón, lo máximo posible en cuestión al esfuerzo. El carácter del esfuerzo es el máximo número posible de repeticiones por serie. Este método puede tener una variante si incluimos repeticiones con ayuda. Consiste en hacer de 1 a 3 repeticiones más por serie con la ayuda de un compañero, cuando el ejecutante ya no puede realizarlas por sí solo. En este caso yo creo yo que es a partir ya cuando uno empieza a llegar al fallo eh, muscular o en este caso al déficit de fuerza, ahí podemos agregar de 1 a 3 repeticiones. Los efectos que conlleva este método es el desarrollo de fuerza máxima, se obtiene una hipertrofia media, menor influencia sobre los factores nerviosos y el IMF. La puesta en juego de los mecanismos nerviosos se hace en peores condiciones por la fatiga. Las observaciones se puede utilizar con principiantes si el número de repeticiones no es el máximo posible. Podemos trabajar aquí con este tipo de personas. Si se va a desarrollar este tipo de intensidad, como una cantidad de 3 a 5 repeticiones, siempre y cuando la persona siempre esté cuidando la biomecánica del ejercicio. Y la tensión muscular se alcanza solo en las últimas repeticiones. Seguimos con el método de repeticiones 2. Sigue bajando la intensidad del trabajo. Seguimos aumentando la cantidad de volumen en cuestión a las repeticiones. Y pues la intensidad del 70 al 80. Las repeticiones por series de 6 a 12. Las series de 3 a 5. La densidad de 2 a 5 minutos. Y la velocidad a ejecutar es de media a alta, igual la máxima posible. Carácter del esfuerzo, máximo número posible entre series. Este método se puede aplicar la misma variante que la anterior, aunque no es tan frecuente. Los efectos, seguimos obteniendo esa fuerza máxima. Aquí la hipertrofia varía por la cantidad de repeticiones. Y pues es por obvias razones que se va a aumentar la cantidad de repeticiones para poder reducir la intensidad del trabajo. El efecto es un efecto pobre o negativo sobre los procesos nerviosos. Es poco efecto sobre el IMF, perdón. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en siguientes métodos. El aumento del déficit de fuerza y mayor amplitud de los UMS, que son las unidades motoras reclutadas y agotadas. Las observaciones.
Es adecuado para principiantes si el número de repeticiones no es el máximo posible. No es el adecuado si no se desea el aumento de peso. Puede considerarse como entrenamiento básico de la fuerza, pero ha de complementarse con otros de mayor intensidad para lograr esos efectos aplicables al rendimiento deportivo. Tiene poca aplicación en deportistas avanzados. Bueno, antes de pasar al siguiente método, eh, recordamos que si son deportistas avanzados o deportistas de élite en diferentes tipos de deportes, en este caso de fútbol americano, y ya tienen una adaptación física al trabajo de fuerza máxima, pues no lo recomendaríamos ese tipo de métodos, porque no tendrían los resultados o el efecto en ese tipo de población. Pasamos al método de repeticiones 3. La intensidad del trabajo, aquí baja un poco más, del 60 al 75. De la cantidad de repeticiones por serie de 6 a 12 mantenemos. O inclusive igual, si baja la intensidad, pues podemos aumentar un poquito las repeticiones. Las series de 3 a 5, la pausa de 3 a 5 minutos y la velocidad es media. Aquí no manejamos una velocidad máxima. El carácter del esfuerzo. No se agota el máximo número posible de repeticiones por serie. Se deja un margen de 2 a 6 repeticiones sin realizar. Esto también lo podemos ver como el RIR, perdón, el RIR, las repeticiones en reserva. Los efectos. Efectos generalizados medios sobre todos los factores de la fuerza, acondicionamiento general de los músculos y tendones como preparación para soportar cargas exigentes en el futuro. Esto lo podemos apreciar para el trabajo de hipertrofia muscular. Solo es útil para jóvenes, principiantes y deportistas con muy poca necesidad de desarrollo de fuerza. Su efectividad se agota rápidamente con el progreso de la fuerza y solo es utilizable prácticamente durante el primer año de entrenamiento. En deportistas muy jóvenes podría prolongarse su utilidad de más tiempo. Pasamos al método mixto de pirámide. La intensidad del trabajo es del 60 al 100%. Esto va a variar obviamente por la cantidad de repeticiones. Aquí vemos que lo recomendable es de 1 a 8, dependiendo de la intensidad del trabajo que se va a ejecutar. Las series aumentan de 7 a 14. Igual podemos trabajar de 6 a 12. También esto depende de la etapa en la que se esté desarrollando. La pausa, lo recomendable es de 3 a 5 minutos y la velocidad es de media máxima. Esto también va a depender por la intensidad, ¿no? Si es una intensidad muy elevada, que se ejecute lo más explosivo posible, lo más rápido posible. Si es una intensidad media, pues que se controle el movimiento. El carácter del esfuerzo, máximo número de repeticiones por serie o alguna menos con intensidades más bajas. Los efectos, se pretende obtener un efecto múltiple como la combinación de todos los demás y ahorrar el tiempo. Pero esto no se consigue siempre, depende de la forma de la realización. Las observaciones. El método de pirámide consiste en realizar series de más o menos repeticiones a medida que se incrementa la intensidad. Haciéndolo así, tendríamos una pirámide normal sencilla. Puede ocurrir que a continuación se vuelva a bajar la intensidad y a incrementar progresivamente el número de repeticiones, lo que daría lugar a una doble pirámide. Pasamos al método concéntrico puro. Este método consiste en realizar explosivas contracciones concéntricas sin el estiramiento o contramovimiento previo. Se parte de una situación de reposo relativo con velocidad cero y cierta relajación. Se suprime la fase excéntrica, es decir, se quita del movimiento por la poca resistencia que se ofrece por la flexión y por el peso relativamente bajo. En algunos ejercicios, como por ejemplo en la sentadilla, la barra se puede colocar o apoyar en algún soporte, ya sean cajas, ya sean ay, ya se me olvidó el nombre, pero pues las barras para colocar la barra olímpica para trabajar, de forma que el sujeto no tenga que sostenerla en trapecios o en hombros, o el tipo de sentadilla, ¿no? Pues puede variar, ahorita lo voy a explicar al último. Mientras que se concentra en realizar la contracción concéntrica explosiva de los músculos. La tensión es de carácter tónico explosivo, como la de un squat jump. Las intensidades a trabajar, del 60 al 80% del RM.
Las repeticiones por series de 4 a 6. Las series de 4 a 6 también. El tiempo de recuperación de 3 a 5 minutos. Y la velocidad es máxima, lo más explosivo posible para tener esas reclutamientos de fibras rápidas. El carácter del esfuerzo. No se agotan las posibilidades del sujeto en cuanto al número de repeticiones por serie. Se deja un margen de 2 a 5 sin realizar. Esto es para obtener estas ganancias de fuerza explosiva. Ya estamos pasando a los siguientes métodos. El efecto provoca una fuerte activación nerviosa, como la producida por un squat jump, y mejora la fuerza explosiva, en este caso el IMF. Las observaciones. Su aplicación, esto lo dice el autor, su aplicación debe producirse en las últimas 3 semanas antes de la competición, ya que se obtengan esas ganancias de fuerza máxima e hipertrofia para obtener esa transferencia, ¿no? Que lo conocen la gente al desarrollo de fuerza explosiva o esos movimientos que sean de gesto motor lo más rápido posible. Se puede considerar esto como un entrenamiento de fuerza explosiva. Pasamos al método de contrastes. Este tipo de método consiste en la utilización de pesos altos y bajos en la misma sesión de entrenamiento. Estas cargas también pueden utilizarse con diferentes regímenes de contracción. Según la descripción por el autor, el método de contrastes clásico consiste en realizar series de cargas pesadas. Pueden variar de 6 a 5 RM por la diferencia de los tipos autores. Las series con cargas ligeras recomiendan que sea 6 repeticiones igual. Por las diferentes variables que ellos tienen, varían, ¿no? He encontrado que 6, he encontrado que 5, he encontrado que 4. Y también con diferentes intensidades, pero casi todos se basan en cuestión a la misma variable, con el 40 al 50% del RM. Los dos tipos de series se ejecutan a máxima velocidad posible, pero dada la diferencia de intensidad, en este caso el peso o la resistencia empleada, también se da de manera inevitable un contraste de velocidad de ejecución. Estos cambios solicitan al músculo de manera diferente, lo que puede significar una variabilidad de estímulo físico y psicológico interesante en un sujeto habituado en sesiones monótonas con cargas estables. La combinación de las cargas y métodos es casi limitada. Las series alternativas de cargas altas y bajas hasta completar de 6 a 8 series. Con 2 series, también recomiendan que con 2 series pesadas y 2 series ligeras, en este caso pueden ser 3 y 2, 4 y 2, 5 y 2, etc. También pueden utilizarse cargas máximas, intermedias y mínimas para establecer estos contrastes. Por ejemplo, 2 repeticiones al 90 y bajamos a 6 repeticiones, bueno, bajamos la intensidad y aumentamos las reps. 6 repeticiones al 70%, luego otra vez aumentamos la intensidad y bajamos las reps, 2 al 90 y posteriormente bajamos la intensidad y aumentamos las reps de 6 al 70. O otro ejemplo, una repetición al 95, luego drástico, bajamos al 40% y aumentamos las reps, 6 al 40. Luego mantenemos la cantidad de repeticiones de volumen de 6 y incrementamos en la intensidad al 70. Bajamos las reps a una repetición, aumentamos la intensidad al 95. Posteriormente hacemos 6 repeticiones con el 40% y cerramos 6 repeticiones al 70%. El efecto, el efecto de contraste también se puede acentuar combinando los ejercicios con cargas altas y medias. Se mantiene una tensión intensa con otros sin cargas, perdón, a ejecutarse a máxima velocidad, como por ejemplo las sentadillas libres o medias sentadillas o los saltos. Podemos empezar a aplicar la pliometría, ¿no? Todos los multisaltos, o inclusive también el tren inferior, como son las lagartijas eh, con aplauso, lagartijas aventándonos, iba a decir brincando, pero no es brincar, es empujar y caer hacia los costados en un banco, etcétera, etcétera. O ejercicios de press de banca, esto se pueden aplicar aquí. Ejercicios de press de banca y lanzamientos con objetos. Yo puse aquí balones pesados, pero pueden ser objetos, ya pueden ser, no sé, campanas, costales, etcétera, etcétera.
Y coloqué una serie de ejercicios que se pueden ejecutar para este tipo de desarrollo. Eh, Aquí pues lo interesante de cada uno de nosotros en cuestión a la dosificación de las cargas de trabajo y por la etapa, pues se debe dosificar adecuadamente los ejercicios. Como les repito, yo coloqué en ciertos ejercicios, inclusive pues podrían faltar más, pero coloqué los más interesantes desde mi punto de vista en cuestión para el desarrollo de fuerza, para la ganancia de fuerza máxima o fuerza explosiva. Me gusta trabajar con los levantamientos olímpicos, ¿no? Lo que es el envión y el arranque, en este caso, pues lo mismo, ¿no? El clean and jerk o el snatch, con las diferentes variables. ¿A qué me refiero con eso? Pues puede ser de colgado, que no esté tocando el suelo la barra, eh, la pura extensión del cuerpo, sin hacer la ejecución del movimiento completo. También se puede trabajar este tipo de levantamientos con personas principiantes. Yo al menos así lo adecuo. Los introduzco primero con mancuernas para que vayan conociendo ellos la biomecánica del movimiento y posteriormente les enseño la mecánica con la barra hasta que vayan pues tratar de perfeccionar la mecánica para posteriormente trabajar con peso y obtengamos esta ganancia, ¿no? También se puede trabajar el desarrollo de fuerza máxima con este tipo de movimientos siempre y cuando eh, pues el peso sea el dosificado. Igualmente, en cuestión al bench press, el squat y el peso muerto, se puede trabajar lo que es la fuerza máxima, la hipertrofia muscular, eh, la fuerza explosiva, y lo que va a ir variando, perdón, es la intensidad, en este caso el peso, ¿no? A colocarse. Em, a mí en lo personal sí me gusta trabajar lo que es la sentadilla por arriba de la cabeza, lo que conocemos el overhead squat. A muchos entrenadores que no les gusta porque es un movimiento complejo en cuestión para obtener ese rango de movimiento por encima de la cabeza y en este caso el peso, pero yo soy de la idea de que si no lo trabajamos, pues nunca se va a desarrollar, ¿no? Igualmente se puede empezar con un peso ligero o inclusive hasta con la pura barra, hacerle hincapié a los deportistas y las personas que tienen que desarrollar o les tenemos que desarrollar esa movilidad articular para que tengan mayor rango de movimiento y puedan ejecutar el tipo de movimiento que estamos requiriendo. También coloqué lo que son todos los press. Bueno, no todos los press, puse bueno, el press estricto, el shoulder press. Se puede ejecutar con barra, con mancuernas, con campanas. Los tipos de saltos, ya sean horizontales o verticales, con peso o sin peso, eh, para desarrollar esa fuerza explosiva. Y pues todos los movimientos con ese tipo con las variantes con mancuernas o campanas, que pueden ser desplantes, los mismos movimientos que acabo de repetir, se pueden ejecutar posteriormente lo que acabo de repetir para que conozcan bien la mecánica, ¿no? Y también podemos pasar a realizar ejercicios de aislamiento como las máquinas o inclusive también con los mismos implementos, como un curl de bíceps, una extensión de tríceps, un remo al pecho con barra, con mancuernas, con campana. Todo este tipo de ejercicios para el fortalecimiento de tendones, bueno, tejidos blandos, tendones y ligamentos, e ir fortaleciendo el cuerpo completo para tener una sinergia y un conjunto de todas estas variables para el incremento, ¿no? Que estamos buscando, que es el incremento de dicha capacidad en su amplia gama de variación. Como conclusión, finalmente nuestro trabajo como profesionistas en el área del deporte es brindar las herramientas útiles a los deportistas para el mejoramiento de sus capacidades, en este caso el desarrollo de fuerza, el incrementar la forma deportiva y la prevención de lesiones, perdón, que el mismo entrenamiento conlleva. Desde mi punto de vista, seguiré actualizándome para seguir en constante evolución y poder aportar en mayor medida la mayor cantidad de calidad de información y de servicio a nuestra población. Aquí coloqué esta bibliografía. Sé que hay más.
Pero como les repito, el entrenamiento va evolucionando y inclusive a mí me gusta, pues a veces confrontar lo que dicen ciertos autores porque sabemos que cada persona es diferente. Nos pueden decir ellos lo que ya les ha servido, ¿no? Pero esto sigue en constante evolución y como les repetí hace rato en la presentación, el RM va cambiando constantemente. No siempre el RM va a ir en aumento, es lo que digo a la gente. Lo ideal, desde mi punto de vista, es cuidar la biomecánica del ejercicio y que la ejecución salga de calidad. Si sale de calidad, vamos a obtener esas ganancias. Este, em, y pues eso sería todo por mi parte, profesora. Gracias. Me salgo.